Bienvenidos a Estación Salud. Este es un espacio para hablar de temas que nos conciernen a todos: el bienestar, la salud y la ciencia. Soy Ariana Aguirre y hoy hablaremos de un tema muy importante: los primeros auxilios. Contamos con la presencia de la doctora Alicia Valderas, nuestra invitada de hoy, quien es médico especialista en emergenciología y quien nos ilustrará sobre distintas circunstancias y situaciones de emergencia en las cuales podemos estar como primeros respondientes y cuál es la forma adecuada de proceder. No se separen, enseguida regresamos con más de Estación Salud. Welcome to the school, a place where I spend a great part of my life, a life that I'm beginning to live, and I love that. All my days are not the same, and we learn new things every single day. Everything we learn always remains with us. Our values are honesty, respect, and gratefulness. My school, my family. Welcome to St. Thomas College. Estamos de regreso en un nuevo bloque de Estación Salud, ya en compañía de nuestra invitada, la doctora Alicia Valderas, médico especialista en emergenciología, con quien hablaremos de un tema muy importante: los primeros auxilios. Le damos la bienvenida, doctora, al programa Estación Salud. ¿Cómo están? Un gusto participar en su prestigioso programa. No, el gusto es nuestro, doctora, y bueno, para hablar de un tema tan importante que sobre todo en nuestro medio y en las ciudades es muy importante que lo conozcamos, que la gente se informe acerca de estos temas, porque lamentablemente muchas situaciones de emergencia se pueden dar en el día a día. De hecho, usualmente los accidentes, como pueden ser accidentes de tránsito, diferentes emergencias, son los motivos principales de consulta en la mayoría de los hospitales, tanto en el ambulatorio por las consecuencias como en las salas de emergencia como tal, por ejemplo en los accidentes de tránsito y bueno, muchas otras situaciones en las cuales el primer respondiente usualmente no es de personal de salud, es una persona que le toca estar en el momento y bueno, es importante que este tipo de información se le dé a la población para la situación en la cual uno se pueda encontrar en este tipo de circunstancias, ¿no, doctora? Y bueno, la primera pregunta que le quiero hacer justo conforme a eso es: ¿qué definición le podemos dar a los primeros auxilios? ¿Qué son los primeros auxilios? Bueno, como comentas, es muy importante informar a la población, a las personas de diferentes situaciones que se presentan en el diario vivir, ¿no? Entre estas tenemos las situaciones de emergencia que pueden suceder tanto en una vía libre, una vía de tránsito, como en los domicilios, ¿no? Entonces, las personas informadas son las personas que mejor van a responder. Los primeros auxilios son las primeras atenciones, como dice su nombre, que se deben realizar en las personas ante situaciones especiales. Como vamos a ir desarrollando en el programa, vamos a ver algunas situaciones que se presentan muy frecuentemente, como les mencionaba, tanto en los domicilios, en el trabajo, en la calle, ¿no? Entonces, es muy importante capacitar a las personas. Precisamente, doctora, hablar eso de la capacitación. Bueno, en este programa lo que vamos a hacer es dar un pantallazo general, mostrar a la población diferentes situaciones y cómo se puede responder, pero también es muy importante que se entienda que la capacitación es vital y es algo que, bueno, en muchos países se ha llegado a legislar como algo obligatorio. Todavía en nuestro medio no es una realidad, pero sería muy lindo que se vaya aplicando, porque justamente los primeros auxilios requieren un nivel de conocimiento. Y también hay que saber qué no hacer, ¿no es cierto, doctora? Porque a veces cuando uno procede sin conocimiento de la situación o de cómo manejarla, pues puede agravar la situación del paciente e inclusive puede hacer que llegue en un estado mucho peor al servicio de emergencias que el que era originalmente a origen de su accidente, ¿no? Entonces es muy importante saber qué hacer y también qué no hacer, ¿no es cierto, doctora? Existen situaciones en que en vez de hacer una ayuda al paciente, pensamos que por diferentes informaciones incorrectas debemos hacer ciertas maniobras o ciertos procedimientos que terminan perjudicando al paciente. Entonces, la información
es muy importante, y espacios como el suyo que brinde esta información de personas que realmente van a dar un conocimiento pleno, son muy importantes, ¿no? Como indica, en otros países del mundo la educación en salud, los primeros auxilios son parte fundamental de la salud pública, ¿no? En nuestro país lamentablemente no se dan estos espacios, ¿no? Que serían muy importantes para toda la población. En otras ciudades del mundo, pues desde la edad escolar, de la primera etapa escolar, los niños se encuentran aprendiendo lo que es una reanimación cardiopulmonar básica, ¿no? Sería ideal, ¿no? Comenzar en nuestro medio en las escuelas con los niños, para que en un futuro ya sean totalmente capacitadas para dar el primer auxilio. Muy bien, doctora. Y bueno, ya para entrar un poco más en la parte dinámica de nuestra entrevista, como usted decía, vamos a ver una serie de suposiciones, ¿no? De dramatizaciones acerca de situaciones que pueden pasar en el diario vivir, como dice usted, en la calle, en el domicilio, porque en todos lados se pueden dar inclusive accidentes domésticos que son muy frecuentes. Y bueno, ¿qué se debe hacer y por supuesto qué no se debe hacer? Bueno, en esta primera situación que vamos a ver es algo que se da muy frecuentemente en domicilios, en restaurantes, el atragantamiento, doctora. ¿Qué es el atragantamiento? Situación muy frecuente, ¿no? Es la obstrucción parcial completa de la vía aérea que va a impedir la respiración normal en el paciente, ¿no? Como vemos en las imágenes, pues puede suceder en un local, en un lugar público, ¿no? Y a veces las personas se desesperan y no saben cómo asistir a la persona que está sufriendo esta situación, ¿no? Entonces, es muy importante no asustarse, es muy importante mantener el control y explicarle al paciente que mientras esté consciente nosotros vamos a tratar de ayudarlo, ¿no? Hay maniobras específicas que se deben realizar en estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, como vemos en la imagen, la persona acaba de sufrir un atragantamiento parcial por un alimento. Entonces si el paciente todavía respira, está consciente, tenemos que inducirlo a que el paciente tosa, porque es un mecanismo fisiológico normal de eliminación de cuerpos extraños a nivel de la vía aérea, ¿no? Entonces, pedirle al paciente que se encuentre con calma y pedirle que tosa, ¿no? Hacer unos golpes en la parte posterior de la espalda, a nivel de las dos escápulas, es importante cuando ya se ve que el paciente presenta mayor dificultad respiratoria, ¿no? No es necesario levantarle los brazos ni hacer otro tipo de procedimiento, porque también podemos hacer que el cuerpo extraño migre a una vía más profunda y producir una oclusión total, ¿no? Entonces las palmadas en la región escapular son muy importantes y ayudan a que el paciente pueda eliminar el cuerpo extraño. Lo que se trata es de sacarlo, ¿no? Entonces, si no se puede con las dos maniobras anteriores, lo que se hace es la maniobra de Heimlich, ¿no? Que es apretar, hacer un puño, colocar la mano debajo a nivel epigástrica, que sería al medio del abdomen, ¿no? Como vemos en la imagen, y hacer presión junto con la otra mano, tratando de inclinar al paciente hacia la parte delantera para que pueda expulsar el cuerpo extraño, y al mismo tiempo que si hay una obstrucción completa, pues el paciente va a tender a desvanecerse en algún momento si nosotros no logramos hacer la expulsión, ¿no? Entonces puede llegar a caer, puede llegar a sufrir algún trauma secundario a la caída. Entonces es muy importante darle una parte de equilibrio al paciente también, ¿no? En algunas situaciones no se logra desobstruir la vía aérea con estas maniobras. Hay que intercalar, ¿no? La de Heimlich, que es apretar en la parte abdominal y hacer los golpes en la parte posterior, intercalar 5 y 5, ¿no? Hasta lograr que expulse el cuerpo extraño. Pero si en caso no se puede y el paciente pierde la conciencia, entonces ya nosotros tenemos que hacer otros procedimientos que vamos a ver un poquito más adelante en otra situación que les voy a explicar también. Muy bien, doctora. Realmente muy ilustrativo y hacer unas cuantas observaciones de todo lo que nos había estado mencionando. Hay que hacer una diferenciación muy clara en el momento de un atragantamiento, ¿no es cierto? Si es que el paciente puede hablar, así sea de una manera escasa, si puede toser, quiere decir que todavía hay cierta apertura, es decir, es una obstrucción todavía parcial. En el caso de que y ahí es donde podemos todavía pedirle al paciente que tosa, que él fisiológicamente trate de expulsar. Pero en cambio, cuando el paciente es incapaz de hablar, es incapaz de emitir cualquier tipo de sonido y es incapaz de toser, quiere decir que la obstrucción es total. Y ahí habría que intervenir directamente con la maniobra de Heimlich, ¿no es cierto, doctora? Cuando el paciente tosa, que es un mecanismo de defensa, como les mencionaba, un mecanismo fisiológico ante cualquier cuerpo extraño, ¿no? En vía aérea, desde
desde algún alergeno, desde algún alimento, ¿no? Entonces el primer reflejo que tiene la persona es el reflejo de la tos, ¿no? Es cuando todavía hay un paso, aunque sea leve, de lo que es el aire por la vía respiratoria superior, ¿no? En ese caso hay que tranquilizar al paciente porque generalmente el paciente se pone ansioso, ¿no? Hay que tranquilizarlo, pedirle que tosa y alentarlo a que él mismo pueda, mediante el reflejo de la tos, eliminar el cuerpo extraño. Ya si el paciente, como indicas, no emite ningún sonido, comienza a tornarse de un color azulado, medio morado, entonces quiere decir que ya no hay una circulación normal, ¿no? Que ya prácticamente se ha ocluido todo lo que es la vía respiratoria. En esa situación, lo primero que tenemos que hacer es hacer los golpes posteriores, ¿no? Solamente cuando hay la obstrucción de la vía completa. Si nosotros vemos que el paciente puede toser, emite sonidos, no golpeemos la espalda porque podemos hacer que el cuerpo extraño migre a parte posterior y obstruir completamente. Solamente cuando veamos que el paciente esté con el color azulado o que ya no puede emitir ningún sonido, entonces recién hacemos los golpes. Esa diferenciación es muy importante establecerla ahora, ¿no? Entonces, cuando el paciente está consciente, cuando el paciente colabora, cuando el paciente entonces no golpeemos la espalda. Cuando ya nosotros vemos que el paciente no puede toser, no puede emitir sonido y se torna un color azulado, entonces es el momento en que nosotros ya debemos hacer los golpes en la espalda para ayudarlo a que se calme, ¿no? Y también es importante la posición, ¿no es cierto, doctora? En el momento que nosotros demos esos golpes en la espalda, hay que procurar que el paciente esté inclinado, porque si el paciente está recto, como usualmente se realiza, ¿no? Es algo que todo el mundo dice, ay, pegarle en la espalda y el paciente está recto, está parado tal cual o está sentado, pues ahí es por una cuestión de gravedad, pues es mucho más fácil que el objeto ingrese mucho más en la vía aérea y obstruya mucho más. Hay que inclinarlo, como se veía en las imágenes hace un momento, y recién inclinado, bueno, como usted decía, entre los dos hombros, entre las dos escápulas en realidad, pero para que nos ubiquemos, ¿no? En toda la población, entre los hombros. Hacer una línea imaginaria en la espalda, ¿no? Exacto. La parte superior y media de la espalda golpear, ¿no? Ese sería el punto anatómico. Otra observación, que si el paciente es más grande que nosotros, entonces tampoco vamos a poder llegar hasta la región para golpear. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sentar al paciente, colocarlo a una cierta altura de la persona que lo va a auxiliar y inclinarlo hacia la parte anterior, ¿no? Y ahí en ese momento hacer los golpes, ¿no? Porque eso también nos puede ayudar si el paciente es más grande, tiene más peso que nosotros. Entonces el paciente puede llegar a desvanecerse y se va a golpear al caer. Entonces cuando esté sentado en una silla, ahí nosotros podemos contenerlo un poco más. Esa sería otra manera, si el paciente es muy grande, si el paciente tiene un sobrepeso, ¿no? O mayor al nuestro, que nosotros podamos contener y evitar la caída si es que el paciente llega a la inconsciencia por hipoxia, ¿no? O por falta de oxígeno. Muy bien, doctora. Y bueno, siempre importante y hay que recalcarlo en una situación, sobre todo si vemos que está grabando, no podemos manejar, ya hay que ir llamando a servicios de emergencia o ir solicitando ayuda en caso de que necesitemos pues acciones mayores, ¿no es cierto? Claro, si nos toca en un lugar público, nosotros podemos ir asistiendo al paciente y pedimos a otra persona que esté, tratar de buscar a una persona que no esté tan nerviosa, tan ansiosa, tan irritada por la situación, porque esa es la persona que más nos va a ayudar, ¿no? Entonces, buscar una persona que mantenga la calma, al igual que nosotros mantener la calma y pedirle que esa persona nos ayude, que llame a algún paramédico, alguna ambulancia, algún sistema de emergencia, para que nos pueda colaborar si es que vemos que la situación no va a poder ser manejada completamente por nosotros, ¿no? Con las maniobras que acabamos de mencionar. Entonces, mientras nosotros atendemos al paciente o a la persona que está sufriendo el incidente, la otra persona que nos va a colaborar pues se va a contactar con el servicio de emergencia para que pueda acudir lo más pronto posible. Muy bien, doctora. Bueno, a grandes rasgos hemos podido describir, yo creo, esta situación que es muy frecuente realmente, tanto en el domicilio, en restaurantes, bueno, en muchos lugares que no estamos libres de que esto no suceda, ¿no? Es frecuente también en el hogar, ¿no? Con los niños, con objetos pequeños que se introducen a la boca, especialmente niños a partir de los 9 meses que ya tienen esa habilidad de tomar las cosas y a veces dejamos sin querer algún objeto pequeño que puede estar al alcance del niño y el niño lo va a introducir a la boca, ¿no? Y eso puede producir una obstrucción. Otra recomendación importante es no dejar esos objetos al alcance de los niños muy pequeños, especialmente menores de 3 años, porque sucede bastante en los servicios de emergencia que los niños acuden por este tipo de atragantamiento. Desde semillas hasta juguetes, utensilios, billutería de la mamá, múltiples cosas, ¿no? Que a veces se descuida y se deja al alcance de los niños. Es muy importante tomar atención en esta situación.
Sí, doctora, es muy importante igual mencionarlo y recordarlo para que lo tengamos presente. Pasando a una segunda situación, doctora, que también es muy frecuente, porque hay muchos pacientes que lo padecen de manera constante y bueno, usualmente los familiares ya están preparados para este tipo de situación, pero muchas veces toca con otro tipo de personas, con amistades que no están familiarizados con esto, son las crisis convulsivas, doctora, que realmente se dan con mucha frecuencia y nuevamente, bueno, pedirlenos que nos pueda explicar cómo se debe proceder adecuadamente en estas situaciones. Contarte una anécdota hablando de convulsiones. Eh, una situación nos pasó a una colega y a mí cuando fuimos saliendo del trabajo a un supermercado a hacer nuestras compras. Escuchamos gritos y la gente corría hacia el otro lado. La persona convulsionaba a la derecha y la gente corría hacia la izquierda, lejos de la persona que convulsionaba. No sabíamos nosotros qué pasaba, todo el mundo alborotado, nos acercamos y era una persona que estaba convulsionando. Entonces, a veces la gente tiene temor, ¿no?, de acercarse a este tipo de pacientes o de personas. Eh, Ciertas situaciones culturales, no podría explicarte específicamente cuál es la causa de que la gente se asuste, ¿no? Entonces, nos tocó auxiliar a la persona en el momento. Estábamos fuera del trabajo. Un ejemplo que puede suceder en cualquier ámbito y en cualquier lugar y nos puede tocar hacer las primeras atenciones en esa situación. Bueno, doctora, aquí vemos, ¿no?, una situación de una joven que de repente se desfallece, cae al piso, ¿no? Las primeras recomendaciones es, pues, alejar todo lo que pueda lastimarla, ¿no? Exactamente, la persona pues va a caer súbitamente, ¿no? Entonces pueden haber, al momento de las convulsiones o de los movimientos tónico-clónicos que la persona va a tener, puede golpear, ¿no?, diferentes partes del cuerpo y producir mayor trauma al que ella está sufriendo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es alejar todos los objetos y darle un espacio para que la persona pueda tener un movimiento libre durante el momento de los movimientos tónico-clónicos de las convulsiones, ¿no? Otra parte importante es pedirle a la persona que va a auxiliar a la persona que convulsiona es que no trate de parar los movimientos, porque al hacer eso también la puede lastimar, se puede lastimar como auxiliador, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un espacio, sacar todas las cosas que puedan golpear a la persona que convulsiona y buscar algo para ponerle debajo de la cabeza, que es lo que tenemos que evitar que la persona lesione o golpee, ¿no? Si hay otra cosa, otra parte del cuerpo que vaya a golpear por el tema de distancia o de espacio, también tenemos que poner alguna almohada o alguna sábana, alguna ropa, algo debajo de la extremidad o del área del cuerpo que tenga, que se predisponga a golpearse o a lastimarse, ¿no? Por ejemplo, los brazos, que son los, los lugares que más se pueden afectar aparte de la cabeza, ¿no? Entonces, esperar tranquilamente mientras nosotros protegemos las áreas que la persona se pueda lastimar, esperar que terminen los movimientos o las convulsiones. Una vez que que terminen las convulsiones, entonces ya nosotros podemos colocar en una posición recta a la paciente, a la persona, ¿no? Estirar los miembros inferiores, estirar los miembros superiores sobre el eje del cuerpo, o sea, ponerla prácticamente en una posición firme y ver si el paciente respira, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ver si el paciente respira posterior a la convulsión para ver qué situación se está presentando posteriormente y ver cómo la vamos a ayudar. Si el paciente respira, nosotros observamos si hay movimiento respiratorio, podemos poner la mano delante de la nariz para sentir la brisa de la respiración en nuestra mano, no simplemente la cara. Ahora que estamos en pandemia, pues tenemos que cuidarnos también nosotros como auxiliadores, ¿no? Entonces, lo más recomendable es poner la mano cerca de la cara, sentir el aliento, sentir la brisa de la respiración y ver los movimientos respiratorios del tórax, ¿no? Entonces, si la persona respira, lo que tenemos que hacer es colocarla en posición de seguridad. Entonces, primero ponemos a la persona recta, firme, ¿no es cierto? Los brazos y las piernas pegadas al tórax, ¿no? Entonces, ya como ustedes pueden ver, la señora está acercando las extremidades superiores, las extremidades inferiores. Una vez que vemos la respiración, entonces ya podemos colocar a la persona en posición de seguridad. El miembro que esté cerca al nuestro tenemos que colocarlo para arriba, ¿no? Como por ejemplo el brazo derecho. Y el otro brazo cruzarlo por encima del cuello y lateralizar a la persona, ¿no? Esa es la posición de seguridad. Entonces la lateralizamos y la observamos. Mientras hacemos eso, podemos llamar a un sistema de emergencia para que el sistema de emergencia acuda, porque ya la persona está dentro de la posición de seguridad. Esto va a evitar que la persona se broncoaspire, o sea que si tiene algún contenido en la boca, pueda pasar a la vía respiratoria, ¿no? La misma salivación también puede pasar hacia la vía respiratoria. Es importante recalcar que cuando la persona esté convulsionando, no tratemos de introducir algún objeto a la boca. Existe
información de que se debe colocar desde un peine, algún objeto sólido adentro de la boca. Eso, en vez de ayudar a la persona que convulsiona, la puede perjudicar, porque podemos introducir lo que es la lengua a la vía aérea y producir una obstrucción. Entonces, no introduzcamos ningún objeto. Al mismo tiempo, también el objeto puede lesionar lo que es la boca del paciente. Uno puede perjudicar a la dentición, puede hacer alguna lesión a nivel de los dientes, puede producir alguna mordida a la persona que está auxiliando. Entonces, no es recomendable introducir ningún objeto mientras la persona está convulsionando. Un dato muy importante que la gente tiene que conocer, porque como les digo, existe la falsa información o la mala información de que se debe introducir algo a la boca para que la paciente para que la persona no se muerda la lengua o no se trague la lengua no se va a mover de su lugar, ¿no? Salvo que nosotros introduzcamos algo y empujemos la lengua hacia atrás, porque anatómicamente pues la lengua va a permanecer en su lugar mientras el paciente convulsiona. Entonces, una vez que terminó la convulsión, como les decía, hay que lateralizar al paciente, ponerlo en posición de seguridad y llamar al servicio de emergencia o al servicio de ambulancia, paramédicos, para que nos puedan ayudar en el caso de que sea la primera convulsión, ¿no? Si hay una paciente o una persona que tiene crisis convulsiva, entonces tendrá que ser dirigido a un hospital para que se le pueda hacer la atención requerida, ¿no? La atención farmacológica. Muchos de estos pacientes a veces convulsionan por falta de medicación, ¿no? Entonces, mientras no reciba la medicación oportuna, el paciente puede llegar a convulsionar una o muchas veces. Muy bien, doctora. Gracias por ilustrarnos tanto acerca del tema y también lo que decía, ¿no? Yo he escuchado muchas veces, y creo que todos lo hemos escuchado, pacientes que están convulsionando, hay que colocarle algo a la boca, pero bueno, le podemos perjudicar mucho más. Y aquí también estamos rompiendo mitos, ¿no? de prácticas que... Exactamente. Justo lo que decíamos en el inicio, para poder ser el primer respondiente y realmente favorecer a la recuperación del paciente, porque es muy importante capacitarnos en esto justo por estos temas. El ser el primer respondiente implica, y esto es algo estadístico, que hay un mayor porcentaje de probabilidad de recuperación sin secuelas, sea cual sea el accidente. Si uno realmente responde de la manera adecuada, puede ayudar a que el paciente llegue en una mejor condición. Pero si uno improvisa, como usted decía, si uno se pone nervioso, si uno entorpece la situación, pues va a perjudicar tanto al Estado, en ese momento puede empeorar el Estado tal cual, como puede empeorar las posibles secuelas o complicaciones que puedan aparecer. Entonces, lo que decíamos al inicio, hay que saber proceder, pero hay que saber cuándo también abstenerse de hacer alguna acción si no estamos seguros de que eso va a ser por el bien del paciente. Exactamente, lo que se trata es de ayudar a que el paciente pueda recuperar en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos algún procedimiento o alguna maniobra que no se debe hacer, en vez de beneficiarlo, podemos perjudicarle gravemente, ¿no? Bueno, doctora, por situaciones de tiempo me parece que no vamos a poder ver todas las situaciones que tenemos previstas, pero hay una última que sí me gustaría que la toquemos justo por este tema de saber cuándo abstenerse, que es el tema de los traumatismos, sobre todo cuando encontramos a un accidentado, sea en la calle, en la vía pública. Cómo se debe proceder y también de qué nos debemos abstener, ¿no? En el momento de actuar para poder auxiliarlo, doctora. Parece primordial que veamos eso en esta sesión, porque actualmente en nuestro medio, pues los accidentes de tránsito son el pan de cada día. Las situaciones de tránsito, los accidentes de tránsito se encuentran diariamente en los hospitales, en los centros de salud, en las vías públicas, ¿no? Especialmente los accidentes de motos. Y ahora que hemos estado más asiduos a lo que son los vehículos de transporte de dos ruedas, como la motocicleta y las bicicletas, por las situaciones sociales que estamos viviendo, entonces se han presentado bastantes accidentes de tránsito, ¿no? Como nosotros vemos aquí en las imágenes, esta persona ha sufrido un accidente de tránsito como conductor de motocicleta. Entonces, la persona que está actuando como primer respondedor, entonces lo primero que tiene que hacer es acercarse a la víctima y ver si la víctima ha perdido la conciencia, ¿no? Lo que se hace en algunas situaciones es tratar de moverlo lo menos posible. En realidad, lo que tenemos que hacer es moverlo no moverlo, pedirle al paciente que no se mueva, hablarle, ver si está consciente y decirle, no se mueva, permanezca en su lugar, y pedir un sistema de ambulancia, ¿no? Por más que nosotros veamos sangrado en cara
sangrado en la cabeza, tratar de no tocarlo y pedirle que no se mueva porque podemos lesionar lo que es la columna cervical y eso le va a producir mayor daño al paciente, ¿no? Puede producirle que el paciente se quede en estado parapléjico. ¿Qué significa eso? No pueda mover las extremidades superiores e inferiores por una lesión provocada a nivel de la columna, ¿no? El mismo traumatismo lo va a predisponer a eso y si el paciente se mueve o nosotros lo movemos, podemos incrementar esa lesión y producirle un daño severo al paciente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos al paciente, ver si está consciente, hablarle y pedirle que no se mueva y nosotros tampoco moverlo. Otra cosa que quisiera recalcar, muchas de estas situaciones suceden en la vía pública y a veces nosotros, por nuestro afán de ayudar, no vemos tampoco las situaciones que pueden poner en peligro la vida de nosotros mismos como primeros respondedores. Tenemos que tomar en cuenta que si nosotros vamos a ayudar, tenemos que ayudar sin exponernos a un peligro o a un daño a nosotros. Entonces, lo que tendríamos que hacer en esa situación es ver que no, como ocurre en vía pública, que se corte la circulación para que no pueda aparecer otro vehículo y embestirnos a nosotros y a la persona que ya ha sido lesionada, ¿no? Si hay otras personas en nuestro entorno, entonces mientras nosotros asistimos al paciente o a la persona que ha sufrido el accidente, pedirle a las otras personas, por favor, que nos ayuden colocando algún objeto atravesado en medio de la vía pública, situaciones que el lugar es muy oscuro, poner algo de iluminación para que los otros autos también no pasen por el mismo lugar y no nos lesionen a nosotros como primeros respondedores ni al paciente que ha sufrido la lesión, ¿no? Lastimosamente, hace muchos años sucedió eso, un equipo de paramédicos acudió a asistir a un paciente que había sufrido un accidente de tránsito y por la visibilidad vino otro auto y lo que embistió, el paramédico falleció, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es primero asegurarnos que nosotros no vamos a sufrir un daño para poder ayudarlo, porque si nosotros también nos exponemos, ¿quién va a ayudar a la persona que ha sufrido la lesión, ¿no? Eso sucede en fábricas, en trabajo, en la calle, entonces ver, ¿no? La situación, lo que ha sucedido, porque puede suceder en electrocuciones, en accidentes laborales, en construcciones, en la vía pública, entonces asegurar primero el lugar que nosotros no vamos a correr peligro y entonces acudir a asistir a la persona que ha sufrido el accidente, ¿no? Es importante también, como les decía, en la situación del restaurante, buscar una persona que esté disponible, que pueda ayudarnos, que esté menos ansiosa, menos agitada, más tranquila y nos pueda colaborar llamando por teléfono al sistema de asistencia, ¿no? Mientras nosotros vamos, vemos cómo está el paciente, vemos si ha perdido la conciencia para poder informar también cuando le hagamos la llamada, ¿no? La persona que va a estar haciendo la llamada va a estar cerca de nosotros, entonces nosotros también podemos intervenir, decirle la persona está despierta, está consciente, tuvo un accidente en moto, tuvo un accidente en vehículo, que también puede suceder, está despierta, está sangrando, si vemos alguna herida a nivel superficial, podemos, sin movilizar al paciente, hacer una compresión sin sangrado muy profuso, que sería óptimo para ayudar también al paciente en el caso de heridas profusas, ¿no? Pero tratar de, en la mayor predisposición del paciente para colaborarnos, pedirle que no se mueva, nosotros no moverlo tampoco, a pesar de que el paciente requiera trasladarlo a algún otro lugar, ¿no? Esperar que venga el sistema de asistencia para poder hacer una inmovilización eficaz y lograr movilizarlo. Eso es muy importante en los accidentes de tránsito, en los accidentes en fábrica, en los accidentes donde el paciente ha salido expulsado, electrocuciones, múltiples situaciones pues, que pueden generar un trauma en un paciente, ¿no? Muy bien, doctora. Y también fundamental, cuando vamos a intervenir, pues tener una voz de mando, porque como usted dice, hay que asegurar el perímetro del paciente, darle el suficiente espacio, visibilizar la situación y también, bueno, realmente en nuestro medio es muy frecuente que la gente se agolpa, ¿no? Alrededor de un accidentado, ya sea por curiosidad o, bueno, por diferentes motivos y eso puede entorpecer o también pueden estar moviéndolo al paciente, entonces también es importante tener esa voz de mando y decir, bueno, es peligroso moverlo para que también la gente se mantenga alrededor y no lo pueda agravar en su condición, ¿no, doctora? Y bueno, Exactamente, ahora que ya la gente se ha hecho muy asidua a las redes sociales, lo primero que quieren es subir pues al Facebook o a las redes sociales, sucedió un accidente y bueno, en vez de colaborarnos y de ayudarnos, perjudican a nuestra labor de primer auxiliar o de primer respondiente, ¿no? Pedirle a las personas que estén más cuerdas, por decirlo así, que nos colaboren en esa parte, ¿no? Si quieren filmar, pueden filmar, pero que tampoco perjudiquen al momento de hacer la atención o la ayuda a la persona que ha sufrido la lesión, ¿no?
Bueno, doctora. Bueno, con esto hemos llegado al final de nuestro tiempo. Realmente ha sido un gusto tenerla con nosotros. Esperamos en otra oportunidad tenerla para profundizar más en estos temas, porque hay muchísimas otras situaciones que se pueden dar, como usted decía, situaciones de desvanecimiento en los cuales se requiere una reanimación cardiopulmonar y bueno, muchas otras cosas muy importantes que la gente lo puede conocer, pero que requieren pues de una observación en detalle, ¿no? Le agradecemos inmensamente que nos haya cedido su tiempo, porque sabemos que usted, bueno, por mí encantada, felicitarlos realmente por crear espacios como este de información para todas las personas, no solamente para el ámbito médico, sino para cualquier persona que tiene que estar informada, ¿no? Como hablábamos al inicio, estas situaciones se presentan en la vida diaria y entonces la persona informada es la que mejor va a actuar, ¿no? Agradecerles a ustedes por la invitación. Cuando ustedes requieran, podemos, por este medio, por cualquier medio, brindar la información necesaria y felicitarlos nuevamente por el programa y por la labor social que ustedes realizan para la población. Los agradecidos somos nosotros, doctora, de verdad. Le agradecemos mucho que nos haya transmitido su conocimiento, su experiencia, que sabemos que es muchísima, y bueno, que esto puede ayudar, esta información puede ayudar a muchas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, y que bueno, ya en una situación dada como las que hemos mencionado, pues ya pueden tener un mejor manejo, ¿no? Y poder llevarlo quizás al paciente a una recuperación, bueno, mucho más pronta y efectiva, ¿no? Entonces, le agradecemos mucho, doctora, y bueno, esperamos tenerla pronto de nuevo por nuestro programa. Bueno, hemos llegado al momento de una pausa. No se muevan, que enseguida regresamos en el último bloque de Estación Salud. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer la novela Entre dos mundos. En la novela Entre dos mundos tenemos a Lucía y a Darío, separados por miles de kilómetros, pero hermanados por sus raíces, uno de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y otro en Santa Cruz de la Sierra, España. Se encuentran por la versatilidad de las redes sociales. Aunque su amistad es virtual y nunca se han visto personalmente, descubren que están unidos por la sangre de sus antepasados y las raíces de sus pueblos. Te invitamos a descubrir esta hermosa novela de la escritora española Isabel Jiménez González. Entre dos mundos, publicada simultáneamente en Bolivia y España, corriendo la edición boliviana a cargo de Lices. Estamos de regreso en el bloque final de Estación Salud, un programa muy dinámico en el cual hablamos de un tema muy importante, ¿no? Los primeros auxilios, circunstancias que nos pueden pasar a todos, y bueno, gracias a nuestra invitada hemos podido ilustrar situaciones en las cuales todos podemos estar como primeros respondientes, y nos ha señalado cuáles son las maneras adecuadas en que podemos proceder por el bien del paciente. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden comentarnos de qué temas quieren que hablemos, a qué tipo de especialistas quieren que consultemos, siempre acerca de aquello que nos concierne a todos: el bienestar, la salud y la ciencia. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.